nací en Haití. ¿Han escuchado hablar de Haití aquí? Sí. Nací en Haití en una familia cristiana, pero lamentablemente a unos meses de haber nacido, mis padres se divorcian, lo que provoca que yo no conociera a mi mamá hasta los 16 años. Cuando les digo que no la conocía, estoy diciendo que no tenía ni foto, ni llamadas, ni remesas, ni absolutamente nada. E incluso descubrí claramente cuál era la fecha de mi cumpleaños a los 16 años. Nunca me celebraron cumpleaños, o sea, es algo increíble. Pero durante ese tiempo me hacían muchísimo bullying, porque en mi cultura una persona sin una madre presente es literalmente un huérfano, porque el papá simplemente es proveedor. 2010, 12 de enero, acontece el terremoto más devastador de la historia de mi país. Mi padre entonces me dice: tendrás que mudarte a la República Dominicana para entonces vivir por primera vez bajo el mismo techo con la mujer que te dio a luz. Cuando yo llego a la República Dominicana, tengo la oportunidad de vivir con esa persona que se supone que no quiere saber de mí, que ahora por obligación tengo que vivir con ella. Ahora imagínense un teenager, un joven, un adolescente con ese corazón lleno de rencor, falta de perdón, de tantos sentimientos negativos que había hacia esa persona. Yo siempre hacía música, siempre me encantaba cantar, iba a muchos eventos, era mi escape para no estar en la casa, para no verle la cara a mi mamá. Pero un día, diga conmigo, pero un día fui a la iglesia y una señora estaba predicando acerca del perdón. Literalmente pensé que todo lo que yo estaba viviendo en mi casa, mi mamá parece... Yo pensaba que ella le había dicho todo a esa predicadora que estaba hablando en ese momento. E incluso cuando ella señalaba al público, ese dedito iba directamente a la frente mía. Todo era exactamente lo que yo vivía en mi casa. Y al final de esa prédica, ella invitó a pasar a todos los jóvenes para orar por ellos. En ese momento pues yo también pasé y oró por nosotros. Fue algo maravilloso, algo hermosísimo. Cuando yo salgo de la iglesia, tenía un compromiso, y era seguir en esa estación con la falta de perdón, sin reconciliación, con el mismo dolor con el que crecí toda mi vida, o darme a mí la oportunidad de que el tren avanzara. Y al llegar a casa, traté de llegar muy tarde. Me quedé compartiendo con los jóvenes en la iglesia, con tal de que mi mamá estuviera durmiendo ya. Ella duerme muy temprano. Yo llegué como a las 11, casi las 12 de la medianoche, y cuando yo llego y toco la puerta, la que abrió fue ella. Y simplemente nos miramos hacia los ojos, y de pronto ella comienza a llorar. Increíble, no sabe lo que pasó en la iglesia. Y yo obviamente me quebranté totalmente. Ella me abraza y me dice: perdóname, mi hijo. Y yo comencé a decirle que la perdonaba. Comenzamos a llorar, y en un lapso de unos 5 minutos abrazados, llorando, nos volvimos dos, etcétera, llorando, y pude recuperar 16 años en 5 minutos de un abrazo genuino. A partir de ese momento aprendí algo que es muy importante, que quisiera que ustedes se lo llevaran para su casa. Y es que cuando no perdonamos, no estamos cometiendo un homicidio, estamos cometiendo un suicidio. La falta de perdón es similar a tomarse un vaso de veneno y esperar que aquel que te hizo el daño sea quien muera. ¿Entendieron? Imagínese que usted tiene sus alas para volar, sueños para alcanzar, y usted con la falta de perdón lo único que hace es que se corta las plumas, y por más que lo intente no va a llegar a ningún lado. Mi vida cambió automáticamente desde esa madrugada cuando llegué a mi casa y mi mamá me abrazó por 5 minutos y recuperamos esa amistad que se había dañado por muchísimo tiempo. Ahora, cuando me caso, le digo a ella: quisiera que me contaras la historia. ¿Por qué nos abandonaste?
qué fue lo que pasó. Ella me cuenta la historia de la siguiente forma. Me dice, eran dos jóvenes que se habían casado, muy pero muy jóvenes, porque por la religiosidad que había en ese tiempo no podía existir noviazgo en la iglesia. Si te gustaba una chica o un chico, tienes que casarte de una vez, y así pues le tocó. Y sin ningún tipo de madurez ni nada por el estilo, pues se casaron. En el transcurso, en el tiempo de matrimonio, los primeros años, mi hermano mayor nace, y ya para el tercer año, cuando ya yo iba a nacer yo, mi papá comete el error de adulterio con una prima. Otra estación. Ahora, los familiares de esa joven querían que mi mamá se fuera de la casa con tal de que esa joven se casara con mi papá, porque se supone que según ellos su hija no iba a dar a luz fuera del matrimonio, y ya yo estaba en la barriga. Mi mamá no quería, mi papá no quería, por lo que ellos acudieron a algo que es muy común en nuestra cultura haitiana, que es la hechicería. Y lamentablemente mi papá comienza a golpear a esa mujer literalmente en la barriga, porque el fin era matarla y matar a la criatura que estaba dentro. Mi mamá me dijo que tuvo que aguantar y aguantar y aguantar hasta asegurarse de que ya el niño podía nacer, para entonces poder escapar, porque sabía que el pleito era con ella, no con el niño. Así que al yo nacer, lo único que ella podía hacer para salvarme la vida fue simplemente escapar. Y tuve que escuchar esa historia 30 años después. Ahora, las estaciones decidimos qué hacer en ellas. Fue difícil para ella, duró años, pero hizo lo correcto, porque de no haber escapado, de no haberse huido de ese lugar, pues no estaría yo aquí hoy en El Salvador hablándole a ustedes acerca de la grandeza de Dios.